Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Es un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde. Comenzamos en Venezuela, donde el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, habría pasado la noche recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas. Zambrano fue detenido este miércoles por efectivos del SEBIN, cuando el legislador se encontraba en la sede del Partido Acción Democrática y se llevaron su vehículo en una grúa, pues el diputado se encontraba en su interior. Según el Tribunal Supremo de Justicia madurista, el político será acusado de delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes por su participación en la llamada Operación Libertad el pasado 30 de abril, como han sido acusados otros diputados que hemos reseñado en días anteriores. Desde su arresto, ni los abogados de Zambrano ni sus familiares han podido verlo. El presidente interino, Juan Guaidó, ha calificado esta acción de secuestro, la detención del primer vicepresidente del órgano legislativo. Asegura que el madurismo solo quiere difundir el terror. Guaidó informó que solicitó por medio de su embajador ante la Organización de Estados Americanos una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para denunciar esta captura. Luis Alejandro Laya tiene un informe en Caracas. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que hay una persecución de parte del régimen venezolano en contra de los demócratas. Intentan acabar con el Parlamento venezolano porque da propuestas y porque además es la cara de la crisis que hay en Venezuela. Hoy la persecución es a los transportistas que protestan. Hoy la persecución es a todos los que levantamos la voz, es decir, a todo el país, a toda Venezuela. Hoy la única relación del Estado venezolano con el ciudadano, los que secuestran hoy el poder en Miraflores, es de terror. De infundir terror. En algún momento fue de subsidio también. Terror y subsidio. Para también manipular y quitar el subsidio y hacerte dependiente de él. Como se robaron todo el dinero, como los casos de corrupción eran muy evidentes en la procura de alimentos. También señaló que esta persecución por parte del régimen venezolano se da porque intenta sostenerse en el poder. Como no tiene respuestas a los problemas de los venezolanos, intenta acabar con todas aquellas voces que lo critican. Persigue adicionalmente al Parlamento porque es el vocero de la crisis humanitaria, pero también de la ayuda humanitaria, del ingreso de la ayuda humanitaria. Nos persigue porque somos los voceros de la denuncia de la corrupción, que durante años lo hicimos y hoy ellos mismos reconocen, pero también somos los voceros de la protección de los activos de los venezolanos para que no se sigan robando el dinero del pueblo de Venezuela. Por su parte, sus abogadas reiteraron la ilegalidad de este proceso. Indicaron que no hubo orden judicial, tampoco ninguna anuncio a su defensa. No se les ha permitido verlo ni saber de él. Desconocen en qué condiciones se encuentran. Nosotros condenamos esta detención arbitraria por cuanto contra el diputado Zambrano no hay ninguna investigación, por cuanto no ha cometido ningún delito establecido en las legislaciones penales venezolanas y el diputado Zambrano mucho menos ha cometido un delito en flagrancia para que se lo hayan llevado de esta manera tan grotesca, montando su carro en una grúa cuando él estaba saliendo simplemente de sus labores como miembro de Acción Democrática. Exigimos al gobierno y exigimos al cuerpo de seguridad del SEBIN, por favor, liberar al diputado Zambrano. Esperamos que no se vaya o que no se siga cometiendo esta arbitrariedad contra los
diputados en funciones de la Asamblea Nacional. Hemos leído en los diferentes medios de comunicación que hay órdenes de allanar la inmunidad parlamentaria. Hoy hay una decisión ya del Tribunal Supremo de Justicia donde se está solicitando a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, que no está establecida en nuestra Constitución vigente, la solicitud de allanamiento de la inmunidad de todos estos parlamentarios que están cumpliendo funciones. También denunciaron que son 4 los trabajadores de Edgar Zambrano, incluyendo su chofer, que estaban con él en el momento de la detención. No se ha sabido nada de ellos, no hay órdenes judiciales para detenerlos y se encuentran a esta hora, según indicaron, secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Quiero, cuando son las 5:12 minutos en Caracas, en Venezuela, saludar a Soleil Zambrano, hija del diputado detenido Edgar Zambrano. Soleil, gracias por estar aquí, gracias por estos minutos en este día tan complicado para ustedes a nivel familiar. Gracias a usted por la oportunidad. ¿Se han podido, entiendo que no han podido verlo, pero han sabido de él? ¿Ha habido comunicación telefónica? Precisamente desde las 6:30 minutos del día de ayer hasta este instante del día siguiente no sabemos absolutamente nada del diputado Edgar Zambrano, quien también es mi padre. Más de casi un día, más de 20 horas en que no sabemos nada de él. Sin embargo, su lucha dignifica la democracia venezolana. Él no está solo, él está con más de 14 millones de venezolanos que lo respaldan con su voto. Recordemos que la Asamblea Nacional es el único ente legal reconocido no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Así que estamos contigo. ¿Hubo orden judicial? Es decir, sabemos los delitos que se le imputan, al igual que a otros diputados. ¿Hubo alguna orden judicial de por medio? Mira, yo lo que te puedo responder en base a esa pregunta es que instigación al odio, ¿cuál odio? Si queremos es recobrar la libertad de nuestro país. Traición a la patria. Traición a la patria es buscar la libertad que merece Venezuela, entre muchas otras cosas irrisorias que lamentablemente existen en ese papel mal hecho. Mira, el tema más específico lo van a tratar las abogadas que están llevando el caso del diputado Edgar Zambrano, pero te digo algo, nosotros andamos con la verdad, con la Constitución en la mano, no tenemos nada que esconder y por eso andamos de frente, con la frente en alto, respaldando al diputado Edgar Zambrano. ¿Qué le dijo Soleil, qué le dijo su padre antes de que esto ocurriera? ¿En algún momento le advirtió que algo así podía pasarle? Mira, mi padre no tiene 2 o 3 días en la política. Mi padre ha dedicado su vida en pleno a la política. Incluso siempre nos lo dice, mis amores son ustedes, mis hijas, y mi trabajo en la política. Y nosotros hemos estado acostumbrados a ese trabajo. Entendíamos lo que él estaba viviendo. Entendíamos muchas llamadas que nos estaba haciendo estos últimos días, pues tratando de decir algo que ya sabemos qué fue lo que pasó. Lamentablemente se actuó bajo la oscuridad del día de ayer. Se lo llevaron saliendo a su trabajo, no estaba haciendo nada malo. Y sin ningún miedo dijo, aquí estoy, sin embargo no se bajó del carro. Y bueno, quienes actúan en contra de la ley, pues no les quedó más que buscar una grúa para llevarse el vehículo donde él andaba al helicoide. Minutos antes de que se lo llevaran, ¿pudo decirle algo? ¿Tuvo alguna conversación con ustedes? La llamada que me hizo, lo dije hace unos minutos atrás, y las palabras todavía las tengo en mi mente y son palabras más, palabras menos. Hija, usted me conoce, usted conoce a su padre, soy un demócrata a carta cabal, no me arrodillo ante nada. Yo sé, papá, y estoy segura, y conozco tu lucha, no es una lucha que viene desde hace poco. Yo estoy segura, papá, que vamos a salir de esto, no solo porque te conozco como hija, sino conozco tu trabajo, conozco tu entrega hacia la política, conozco tu entrega hacia buscar esa democracia que lamentablemente secuestraron hace 20 años atrás. En algún momento, en alguna conversación de padre e hija, ¿quedó planteada la posibilidad de salir del país? ¿De refugiarse en alguna embajada ante lo que ya pensaba su padre que podía ser una acusación del TSJ? Lo acabo de decir.
lo agarraron o lo secuestraron, para usar los términos correctos, saliendo de su partido. Jamás él pensó en irse a alguna embajada o salir del país. Lo secuestraron saliendo de su partido. No tiene nada que esconder y por eso sucedió lo que ya sabemos. Hay una pretensión de desmantelar, Soleil, evidentemente la Asamblea, a los líderes políticos por parte del régimen de Maduro. Más de 11 diputados están en riesgo de ser detenidos. Algunos se han refugiado, como lo he dicho, en sedes diplomáticas, pero pareciera también que hay un desmantelamiento familiar en todo lo que está ocurriendo, pues, en este tipo de detenciones o de acosos. Quieren quebrar al único órgano reconocido a nivel internacional, queremos dejar esto claro. Recordamos que la Asamblea es el único poder reconocido a nivel, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Y van por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Esto no nos sorprende, así actúan quienes ya perdieron la confianza del pueblo venezolano. Nosotros seguiremos en pie de lucha, nosotros seguiremos con la verdad, por la democracia, por la justicia y por la libertad que pronto estoy segura va a llegar. Soleil, como familia, ¿qué acciones legales han emprendido? ¿Qué dicen los abogados? ¿Cuál es la ruta? Primero, como familia y como hija del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quiero agradecer todos esos mensajes de apoyos de muchísimos países, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, entre otros, muchos que se han manifestado a favor de nuestro diputado Edgar Zambrano. Mira, el tema, con precisión, ese tema que me estás preguntando, creo que es propio que lo abren sus abogados, quienes tienen conocimiento en la materia. Han habido muchos pronunciamientos, como tú misma lo señalas, a nivel internacional. Pregunto, ¿crees que pueda faltar alguna acción internacional más concreta ante la situación que está viviendo Venezuela? Mira, el inmediatismo es un fracaso. Yo creo que el paso a paso va a ser el método efectivo para que salgamos de este atolladero y para que nuestros presos políticos de una buena vez vuelvan a respirar la libertad que merecen fuera de las mazmorras. Quiero agradecer a Soleil Zambrano, hija del diputado detenido la noche de ayer, Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Gracias por estar en NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y como lo dije hace unos minutos atrás, nuestra lucha enaltece la democracia venezolana y también repito algo, si usted ve una posibilidad, métale 99% de fe. Estamos con Dios, con la verdad y con nuestra divina pastora. Muchísimas gracias a Soleil Zambrano. Hace poco ofrecía una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales y nos ha concedido en medio de todo esto estos minutos para conversar con ella. Es la hija, como lo he dicho y lo he repetido, del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Desde Madrid, los representantes de Juan Guaidó en España, también en Austria, hicieron un llamado a la comunidad europea para que ejerza más presión sobre el régimen de Maduro. El gobierno español, por otra parte, ha rechazado la persecución a los diputados venezolanos con actos como la captura del primer vicepresidente, Edgar Zambrano. Marcelo Moncayo tiene el reporte en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes de este día desde Madrid. Los representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en España y en Austria, le pidieron a la comunidad internacional mayor contundencia ante la grave situación que se vive en Venezuela. Además, Antonio Eccarri le aclaró al ministro de Asuntos Exteriores de España que lo que se vivió días atrás en Venezuela no fue un golpe de Estado. Desde Madrid, los representantes de Juan Guaidó en España y Austria solicitaron a la comunidad internacional acciones más contundentes ante la evidencia que demuestra que el régimen de Maduro busca silenciar a la Asamblea a través de la persecución de sus diputados, como el vicepresidente primero Edgar Zambrano, detenido en las últimas horas. Detención que aún no se ha ordenado para Juan Guaidó debido al temor que podría tener el régimen de Maduro a la respuesta de la comunidad internacional. Es impresionante cómo hay en proceso una especie de fujimorazo del siglo XXI en Venezuela.
es el intento de acallar la voz de los venezolanos, el intento de acallar la voz de la Asamblea Nacional, única institución legítima de Venezuela. Arriesgarse a llevar una acción con el presidente, pues puede desencadenar una acción internacional importante, que no sabría yo decir exactamente qué, pero hay muchas advertencias por parte de la comunidad internacional de no tocar al presidente Guaidó, y entiendo que ellos han hecho eso. Antonio Eccarri además aclaró al ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, que lo vivido en Venezuela el pasado 30 de abril no fue un golpe de Estado, tal como lo aseguró el político español en la televisión pública. Si España ha reconocido al gobierno legítimo de Guaidó es porque se da cuenta que constitucionalmente ha sido vulnerada la Constitución con la usurpación. Aquí no había ningún golpe de Estado. ¿Cómo va a haber golpe de Estado desde un sector como la Asamblea Nacional, que no tiene armas, ni dirige armamento, ni mucho menos? Es decir, el único golpe de Estado es el del gobierno usurpador. El gobierno de España también rechazó a través de un comunicado las medidas represivas emprendidas por el gobierno de Nicolás Maduro en contra de varios diputados a quienes la Asamblea Constituyente les retiró la inmunidad. El gobierno de Pedro Sánchez recordó que la Unión Europea y España reconocen a la Asamblea Nacional como la única institución legítimamente elegida. Televidentes de la tarde, y este día partidos políticos como el Popular le reclamaron al presidente del gobierno Pedro Sánchez las medias tintas con las que estaría actuando ante la situación que se vive en Venezuela. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo, gracias por la información. Más adelante vamos a retomar el tema de Venezuela. Vamos a conversar con el magistrado Perkin Rocha sobre el aspecto legal de todo lo que está ocurriendo. Vamos a conversar con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en relación a esa reacción internacional y a ese pedido o clamor de que se asuman quizás medidas más contundentes frente a lo que pasa en Venezuela. Y vamos a conversar con Thais Peñalver, abogado, articulista, analista político, sobre lo que deja ese 30 de abril y las acciones que se emprendieron dentro de lo que se conoce como Operación Libertad. Pero ahora, cuando son las 5:23 minutos en la costa este, vamos a revisar otros temas que también son parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la liberación del preso político Leo Navarrete en Nicaragua. Según la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, Navarrete fue liberado tras permanecer más de 48 horas desaparecido. Sin embargo, presenta serias afectaciones psicológicas y ha decidido no salir a la luz pública. Navarrete fue retenido por la policía orteguista el pasado 4 de mayo, cuando se dirigía a su centro de trabajo. Según sus familiares, ha sido detenido, golpeado, amenazado por la policía en 4 ocasiones anteriores. Tras un año de crisis sociopolítica, el diálogo entre gobierno de Ortega y la oposición sigue estancado. La Alianza Cívica Nacional ha exigido la liberación de todos los presos políticos para continuar con algún tipo de negociación. Es noticia el expresidente de Brasil, Michel Temer, quien volvería a la cárcel. Un tribunal regional de Río de Janeiro estableció que el exmandatario, que ya había estado tras las rejas el 21 de marzo, vuelva a la cárcel por sospechas de corrupción. Tras conocerse la noticia, el expresidente insistió en su inocencia y aseguró que se presentará ante las autoridades este jueves. Las acusaciones contra Temer tienen lugar en el marco de las investigaciones del operativo conocido como Lavallato y que investiga la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. Noticia el Papa Francisco, quien ha revelado este jueves una legislación más estricta que obliga a los clérigos y religiosos a denunciar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, así como la implicación de la jerarquía católica en hechos de este tipo. El decreto papal, que cubre los abusos tanto de niños como de adultos, también obliga a todas las diócesis católicas del mundo a establecer sistemas de informes sencillos y asequibles y alienta a la Iglesia a involucrar a expertos laicos en las investigaciones sobre potenciales casos que serán examinados en un plazo de 90 días. Francisco determinó que el secreto confesional
sigue siendo absoluto e inviolable, lo que excluye una denuncia de hechos de este tipo si fueron conocidos a través de la confesión. Esto no se trata de una legge penale. Esto no se trata de un hecho penal, sino de procedimientos que también brindan un impulso necesario de empoderamiento a las comunidades para denunciar y también para reaccionar cuando la jerarquía no está a la altura de la tarea. Denunciare. El presidente Mauricio Macri ordenó ir hasta las últimas consecuencias y de esta manera encontrar a los culpables de este ataque. Quiero saludar a Ezequiel Leone, periodista de nuestra cadena aliada C5N. Ezequiel, adelante con la información. Muy buenas tardes y obviamente la conmoción aquí en Buenos Aires es total por lo que le ha ocurrido esta mañana al diputado nacional de la UCR y también a su asesor cuando fueron atacados exactamente a las 6:20 de la mañana en la Avenida de Mayo, a pocos metros del Congreso Nacional. Venía caminando el diputado nacional Héctor Olivares, el de La Rioja, con su asesor Miguel Yadón, ambos haciendo ejercicio, una rutina que llevaban adelante cuando fueron atacados desde un auto aquí en este lugar que estaba estacionado, y allí, sin mediar palabra, los atacantes comenzaron a disparar y terminaron asesinando a Miguel Yadón, este asesor del diputado que falleció directamente en este lugar, donde ustedes verán las manchas de sangre que quedaron en las baldosas. Y el diputado nacional, que fue herido de un disparo en su abdomen, caminó por unos metros y luego quedó allí sentado. Pero lo curioso de esto es que los atacantes, que se movían en un Vento gris, se quedaron allí unos segundos observando la situación, luego de haber efectuado más de 10 disparos en este lugar. Se quedaron, vieron la situación, y luego, cuando un policía de la Ciudad de Buenos Aires se arrima al lugar, se van tranquilos. En unos videos, en unas imágenes que se difundieron, se ve al atacante cómo cruza la Avenida de Mayo. Lo hizo, después se observa, porque en un tacho de basura que hay sobre la avenida, tiró 3 balas, 3 proyectiles calibre 40, que fueron las que utilizaron para asesinar a Miguel Yadón y para herir al diputado, que está internado en el hospital. Su estado es reservado, está en terapia intensiva. Mañana van a dar un nuevo parte médico, está con respiración asistida, pero Buenos Aires está muy conmocionado por el ataque entonces, tanto al diputado como su asesor. En principio, desde el Ministerio de Ciudad de la Nación, lo que dicen que el objetivo era Miguel Yadón, este asesor del diputado, y que el diputado nacional entonces terminó siendo una víctima colateral de este ataque a este hombre entonces, que terminó falleciendo luego del ataque. Sufrieron esta mañana a las 6:20 a metros del Congreso Nacional en Buenos Aires, la capital federal de la República Argentina. Pues muchísimas gracias a nuestro colega en Buenos Aires por este reporte y por esta síntesis de este hecho. Tiene conmocionada a la Argentina. Es decir, un evento similar, por lo menos que podamos recordar, no lo tenemos registrado en la memoria. Continuamos con más en la tarde de hoy. Más de 100.000 personas indocumentadas entraron en el mes de abril a los Estados Unidos. La mayoría son unidades familiares. En un evento que realizó la patrulla fronteriza, buscan identificar los riesgos a los que enfrentan los migrantes que buscan llegar a la Unión Americana. Este es un informe de Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, que queremos compartir hoy con nuestra teleaudiencia. La patrulla fronteriza de Arizona realizó un evento en el que buscan identificar cuáles son los peligros a los que se enfrentan miles de indocumentados quienes llegan desde México hacia los Estados Unidos. Daniel Hernández, portavoz de este sector de la patrulla fronteriza, habló con La Voz de América y esto fue lo que nos dijo.
ha incrementado la cifra de personas que han cruzado de manera irregular por la área de Lukeville o cerca de Ajo, Arizona. Es algo muy peligroso porque estas personas cruzan en grupos bastante grandes en el medio del desierto. Y estamos viendo que las temperaturas van a subir más de 100 grados. No hay agua, no hay comida, no hay alimento, no hay manera de llamar a primeros auxilios en esas áreas. Entonces a nosotros nos da miedo que esas personas tal vez sufran o sean lastimadas o lesionadas con los puros elementos, o peor, que sean víctimas de los mismos coyotes o contrabandistas. De acuerdo a las cifras oficiales, más de 100,000 personas indocumentadas entraron en el mes de abril, 58,000 de ellos unidades familiares de Centroamérica, dentro de los cuales se encuentran ciudadanos salvadoreños, lo que según el cónsul general de El Salvador en Tucson, Arizona, genera preocupaciones importantes, y este fue el mensaje que él tiene para sus connacionales. Evitar venir de manera irregular por la peligrosidad que representa ese trayecto. Este evento se llevó en el contexto del anuncio en el que se asegura que se estaría empezando a implementar entrevistas de temor creíble por parte de los agentes que reciben a los migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, el portavoz de la patrulla fronteriza en Arizona asegura que hasta el momento no tienen detalles de cómo esto será implementado. Celia Mendoza, Voz de América, Tucson, Arizona. Por otro lado, las Naciones Unidas está instando a los pueblos de América Latina a mantener la solidaridad con los migrantes venezolanos. Según el organismo internacional, entre 3,000 y 5,000 venezolanos huyen del país diariamente. El organismo internacional destaca la labor de la sociedad civil que se dedica a dar alivio a esta crisis de refugiados. Alejandro Rincón tiene el informe en Nueva York. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, feliz tarde para todos. La plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela se ha reunido hoy con el objetivo de evaluar la labor que está adelantándose por esta causa alrededor del continente americano. Esa entidad, creada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha detectado que en los primeros 4 meses de 2019 el flujo de venezolanos que huyen de su país ha sido incesante. En la medida en que hay cada vez más personas que salen de Venezuela, la realidad es que los recursos disponibles para atender sus necesidades no están creciendo en la misma medida. Ese organismo entregó cifras hoy a NTN 24 que indican que hasta el momento se cuenta solo con el 20.5% de los 738 millones de dólares que se estima son necesarios para poder proveer adecuadamente por las necesidades de quienes han huido de territorio venezolano. Es por esta razón que se ha destacado el papel de la sociedad civil en dar alivio a quienes han huido de Venezuela y están en tránsito o buscando asilo en cualquiera de los países del continente americano. Y allí se inscriben las declaraciones o el caso de una mujer ecuatoriana que es dueña de un hostal en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador. Ella, voluntariamente, sin cobrar un peso, da refugio y alivio a quienes están buscando un futuro mejor. De todos mis hijos que ven lo que yo hago, la mayoría me ayuda a servir el plato. La mayoría se sienta a conversar con ellos, la mayoría les escucha. Y sé que uno de ellos va a ser generoso. Yo no tengo plata, pero sí tengo para el que venga. Naciones Unidas estima que 3.7 millones de venezolanos han huido a distintos países alrededor del mundo por cuenta de la crisis humanitaria. 3 millones de ellos se encuentran a través del continente americano. Cada día, de acuerdo con las estimaciones actuales, huyen de Venezuela entre 3.000 y 5.000 personas. Es a la luz de estas cifras y de la dimensión de esta crisis que el Alto Comisionado para Asuntos de Refugiados de Naciones Unidas hace el siguiente llamado a América Latina. Yo apelo a esos países inspirado en lo que ha ocurrido a mantener las puertas abiertas y tener las restricciones mínimas sobre Venezuela, porque al fracasar en eso vamos a exponer a esos países en su propio territorio políticamente. Actualmente, uno de los principales retos que enfrentan los venezolanos que han huido de su país es el de normalizar su condición migratoria en las naciones donde han llegado. Se estima actualmente que solo 1.4 millones de venezolanos han recibido asilo alrededor de América Latina. Actualmente, Perú es el país que más asilos ha concedido a los venezolanos, con más de 167.000. Le siguen Brasil con más de 83.000 y el tercer
tercer país que mayor cantidad de asilo ha otorgado a los venezolanos es los Estados Unidos, con más de 72.000 casos aprobados. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Y el régimen de Corea del Norte volvió a causar incertidumbre en la región tras el lanzamiento de 2 nuevos proyectiles. El ensayo tuvo lugar a las 4:30 de la tarde, hora local, desde la parte occidental del país. Por otro lado, las autoridades de Corea del Sur confirmaron que los proyectiles lanzados son misiles balísticos de corto alcance. Hace menos de una semana, el régimen lanzó varios misiles de características similares. El disparo sucede en vísperas de la visita a Seúl del enviado de Estados Unidos, Stephen Biegun, para reactivar las negociaciones nucleares con Pyongyang. Son las 5:54 minutos hora costa este. Empresarios y banqueros se reunieron en Miami para analizar las consecuencias de las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos al régimen venezolano. Aseguran que las medidas están generando un gran impacto e incertidumbre en la banca estadounidense. Paola Serna tiene información en relación a este tema. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, hoy los banqueros de Florida tuvieron una reunión básicamente para analizar todas estas sanciones que ha venido interponiendo el gobierno de los Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro, básicamente en el tema financiero. La gran preocupación que existe actualmente, además del monitoreo extraordinario que tienen que realizar a todo tipo de transacciones procedentes de este país, es el tema de la triangulación, cómo está haciendo el régimen de Nicolás Maduro para realizar negocios en otras monedas y posteriormente enviar ese dinero a otro país y que de este país venga hacia los Estados Unidos. Estas son transacciones muy difíciles de detectar por parte de las agencias reguladoras aquí en los Estados Unidos, y es por esto también que para los banqueros se ha vuelto un tema complejo por la rapidez en que están ocurriendo las sanciones y por toda la seguridad que implica cualquier tipo de negocio financiero que se haga con Venezuela. La detección de operaciones que están saliendo de Venezuela hoy en día es muy complicado. Están utilizando terceros, están utilizando empresas ficticias, están utilizando otras monedas para operar con empresas o el gobierno que está sancionado. Entonces, por un banco de detectar todo eso, necesita más recursos, más gente capacitada. Y hoy en día es difícil encontrar a esa gente. Un ejemplo, que hay una venta de petróleo a un país tercero, pero lo transcursen en euros en vez de dólares. Entonces, el pago en euros cae en un banco. Dentro de ese banco se convierte esos euros en dólares. Y después puede ser que manden esos dólares a bancos acá en los Estados Unidos. Pero el banco que recibe esos dólares no tiene conocimiento de la operación original. La Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, OFAC, ha logrado ya identificar a 180 personas que hacen parte del régimen de Nicolás Maduro, con los cuales en los Estados Unidos no se puede realizar ningún tipo de transacción financiera. También nos comentaban los banqueros que esto puede llegar a tener un impacto en el tema de las remesas que envían las personas desde Estados Unidos a Venezuela. Para yo implementar en la institución un sistema de detección, necesito tener nombres que estén asociados a eso. A través del trabajo que hemos hecho con compañías de software que tienen esa labor de recolectar información pública, pudimos lograr una lista donde más de 180 personas están ahora incluidas ahí, y gracias a eso el ambiguo régimen de Maduro se convierte ahora en una lista tangible. Nos comentaban el día de hoy los banqueros de Florida que un escenario ideal sería que más países se unan a estas sanciones para evitar el tema de la triangulación de divisas. También cada vez más se realizan de forma más rápida estas sanciones en contra del sistema financiero venezolano, lo cual incurre en costos para los bancos, y muchos de ellos básicamente han decidido eliminar cualquier tipo de transacción financiera con Venezuela. Información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes.
Gracias, Paola, gracias por la información. Tiempo de una nueva pausa en el programa de hoy, cuando son las 4:58 minutos, hora Quito, 5:58 minutos, hora Costa Este, en los Estados Unidos. Al regreso, retomamos el tema de Venezuela. Más de la mitad de los diputados de la Asamblea Nacional han sido perseguidos, acosados, hostigados. Lo que ocurrió con el primer vicepresidente la noche de ayer, con Edgar Zambrano, ha provocado una gran reacción internacional. Europa, Estados Unidos, el Grupo de Lima, son varios los pronunciados. Continuamos con más en la tarde de hoy. Tras el arresto del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, de Edgar Zambrano, legisladores de la Asamblea Nacional, a quienes el madurismo retiró su inmunidad parlamentaria, buscaron refugio en sedes diplomáticas. El diputado Richard Blanco acudió a la Embajada de Argentina en Caracas, donde pidió protección. El legislador se encuentra en el recinto en calidad de huésped, según informaron sus familiares a través de las redes sociales. Por su parte, la diputada por el estado Aragua, en el centro de Venezuela, Mariela Magallanes, se encuentra en la residencia del embajador de Italia en Caracas. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del país europeo informó que Magallanes recibirá toda la protección y hospitalidad posible en pleno cumplimiento de las convenciones diplomáticas por estar casada con un ciudadano italiano y con el procedimiento para el reconocimiento de la ciudadanía de este país europeo. Cuando son las 6:06, hora Caracas, quiero saludar a Perkin Rocha, profesor universitario, miembro del Bloque Constitucional de Venezuela y ex magistrado de la Corte Contencioso Administrativa. Magistrado, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Aunque usted y yo sabemos la respuesta, porque lo que hemos visto en Venezuela demuestra lo que el régimen es capaz de hacer, debo preguntarle, ¿cómo calificar a este Tribunal Supremo? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo funciona bajo este esquema del madurismo? Este Tribunal Supremo de Justicia que preside Michael Moreno rompió con todos los estándares posibles dentro del derecho procesal para que sus sentencias puedan ser catalogadas de tal. Estas decisiones que dicta este órgano, que quedó desconstituido el 17 de abril del año 2017, cuando la legítima Asamblea Nacional designó 13 nuevos magistrados que removieron a 13 magistrados express que siguen existiendo dentro de ese tribunal, ya se ha constituido para todos los venezolanos en algo así como un despacho ministerial del régimen del señor Nicolás Maduro. Hay un desprestigio total de sus miembros. Inclusive estamos hablando de personas que tienen antecedentes penales por sentencias que los han condenado y que ellos, sin embargo, se presentan como magistrados no cubriendo los requisitos ni las expectativas constitucionales que se tienen para ser magistrados de un órgano judicial. Ellos perdieron toda legitimidad de hace mucho tiempo y sin embargo siguen funcionando a pesar de que 13 de ellos fueron removidos expresamente. Por otro lado, lo último que acaba de ocurrir es que le acaban de ordenar la detención de un diputado cuando el diputado goza de inmunidad parlamentaria. Lo lógico hubiese sido un antejuicio de mérito y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria que ha debido haber hecho el órgano legal. No lo hizo. Lo hizo una Asamblea Nacional Constituyente espuria, una especie de montonera de hecho que se ha establecido para reformar una constitución y no terminan de hacerlo. En definitiva, estamos viviendo un momento muy grave en Venezuela desde el punto de vista del derecho constitucional y del Estado de Derecho y de Justicia, que en definitiva no se cumple en Venezuela. Magistrado, hay mínimos legales
Hay mínimos de protocolo, de procedimiento para convocatoria a sesiones, para conocimiento de las causas, para las ponencias. Estas últimas sentencias salen en minutos. ¿Las tienen listas? ¿Alguien fuera del Tribunal Supremo de Justicia la redacta y los magistrados solo levantan la mano para decir aprobado? Ellos han roto con todos los esquemas normativos, tanto legales como reglamentarios, porque existe un reglamento de funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a que todas las decisiones las anteceda unas deliberaciones. Estamos hablando de sala plena. Estamos hablando que hay que convocar a un mínimo de 32 personas que conforman la sala plena, que serían los magistrados si fueran titulares. Estamos hablando de que debe pasarse un proyecto previamente a cada uno de esos 31 magistrados restantes. El magistrado ponente, cuando le entregan el caso, debe analizarlo y debe elaborar un proyecto de sentencia, y ese proyecto de sentencia debe dirigírselo a cada uno de los despachos del resto de la plenaria. Estamos hablando de 31 personas que junto con el ponente conforman 32 magistrados. Son 31 proyectos que hay que leer, 31 proyectos que hay que discutir y luego en una sola deliberación, en una plenaria, donde evidentemente los tiempos no dan. Es imposible que esto lo hayan hecho con la velocidad que lo están haciendo. Y es lógico entender la denuncia que ha hecho 2 magistrados de sala plena que han dicho que esa decisión vino ya redactada desde Miraflores, es decir, vino ya redactada desde la Presidencia de la República. No había razones, digamos, alguna para evitar la deliberación y la discusión. Todo órgano colegiado, aquí en Venezuela, en Colombia, en cualquier parte del mundo, para que sus decisiones sean legítimas, debe previamente deliberarse. Todos deben emitir su voto y su opinión. Eso es lo que hace la fuerza de un órgano corporativo. Esto no ocurrió tal como lo denuncian 2 magistrados de este TCJ y que evidentemente revela que esas decisiones fast track hechas por el Ejecutivo es la manera en que hace el TCJ ahora para despachar los problemas como si fuera un ministerio de justicia. Usted hablaba de otro procedimiento que es cuando se busca enjuiciar a alguna autoridad que goza de fuero o de inmunidad. ¿Es aplicable cuando no se hace un antejuicio de mérito? ¿Es posible sin que la misma Asamblea Nacional lo autorice? La falla de origen es de dos vías. Esta que le estamos hablando sobre la subversión del orden procesal para discutir esa decisión, y otra peor, que es que el TCJ de Michael Moreno, que no llega a conformarse como tribunal, está desconstituido porque 13 de sus magistrados fueron removidos en julio del 2017. 13 magistrados que fueron calificados por la sociedad civil como de magistrados express, porque fueron designados en el diciembre del 2015, cuando ya la Asamblea Nacional había sido perdida por el régimen, por el oficialismo. Cuando pierden las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, inmediatamente se realizan una convocatoria para escoger rápidamente unos magistrados que estaban pendientes de ser designados. Y ahí es que nacen estos 13 magistrados express que fueron electos a razón de días en diciembre del 2015. Entonces tenemos dos fallas gravísimas en el funcionamiento de ese Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno. En primer lugar, está desconstituido desde julio del 2017, cuando fueron removidos los 13 magistrados express. Y en segundo lugar, la decisión que coloca al diputado Edgar Zambrano frente a un juicio que no fue agotado el procedimiento judicial para discutirse en plenaria. Se hizo fast track, se hizo sobre la base de un proyecto que se envió desde la Presidencia de la República. El presidente interino Juan Guaidó
ha calificado esto como un golpe parlamentario. Pero hemos visto que el régimen no se atreve a liquidar la Asamblea Nacional, tampoco detiene a Juan Guaidó. ¿El golpe es curul a curul, diputado a diputado? Ellos quieren tratar de ir deslegitimando el poder de calle que tiene el señor presidente Juan Guaidó, presidente de todos los venezolanos por límite, por presidente temporal, presidente encargado, mientras dure la transición, que todavía no se ha iniciado. Ellos están conscientes de la gravedad que significaría en cuanto a convocatoria, en cuanto digamos, a efecto que tendría en las masas, en la sociedad, atacar al señor Juan Guaidó. Y en consecuencia lo que han hecho es ir atacando o lesionando no solamente a sus aliados, sino en este caso a los diputados que forman parte de la directiva de su asamblea. ¿Cómo lo veo yo? Digamos, el régimen se maneja en dos bandas. En lo internacional pretende vender una imagen de que ha sido atacado por un golpe. En lo interno está reprimiendo y persiguiendo no solamente a los diputados de la Asamblea Nacional, sino también a los ciudadanos que de alguna manera manifestamos una posición de oposición o de disidencia. Repito, dos bandas, vendiéndose como una víctima internacional de un golpe fallido e internamente reprimiendo y castigando la disidencia y los pensamientos que no sean afines a su gobierno o al régimen. Esta situación puede hacer que agarren un desbalance a la oposición, porque, digamos, internamente las herramientas pudieran cerrarse completamente si no asumimos una visión de que con el gobierno, con un régimen delincuencial, como lo compone el régimen de Nicolás Maduro, no hay salidas democráticas, no hay constitución posible. Frente a un régimen como el que nos ha impuesto Nicolás Maduro, sí, no hay diputado ni asamblea que valga. Estamos absolutamente diezmadas nuestras fuerzas civiles, estamos desamparados y los civiles estamos al margen de cualquier solución democrática. No hay posibilidad de enfrentar políticamente a un régimen que no solamente es corrupto, sino que es criminal, que ha demostrado en la práctica que puede obrar de la peor manera. Doctor Perkin, en Venezuela, porque yo creo que esta es una buena manera de resumir, ¿en Venezuela se perdió el Estado de Derecho definitivamente? Si no confrontamos directamente al régimen, no vamos a tener fuerza para plantear de alguna manera salidas. ¿Y qué es lo que ha hecho el régimen con la Asamblea Nacional? Está tratando de alguna forma de no tocar a Guaidó y golpear donde pudiese haber algún tipo de negociación o acuerdo. La Asamblea Nacional, y más que la Asamblea, la disidencia venezolana, debe clarificar esto. Estamos obligados a pedirle ayuda internacional a las fuerzas democráticas y en Venezuela tenemos un instrumento constitucional para solicitar esa ayuda, que es el artículo 187, numeral 11 de nuestra Constitución, que expresamente consagra la posibilidad de que sea autorizado por el Parlamento venezolano una misión militar extranjera para ayudarnos, para hacer efectiva una ayuda humanitaria para las millones de personas que están muriendo por enfermedad y hambre y ahora que somos víctimas de un régimen totalitario que también reprime nuestras salidas democráticas. No podemos seguir avanzando solos, no tenemos fuerzas armadas en Venezuela democráticas, no tenemos, digamos, contingencia que nos pueda de alguna manera soportar lo que estamos sufriendo los venezolanos. Debemos apelar a un artículo constitucional que permite la instalación en territorio venezolano de una misión extranjera militar que ayude, gracias a un principio universal de derecho internacional, que es la responsabilidad para proteger, mejor conocida como el R2P, que nos ayude humanitariamente y que nos saque de esta situación terrible que estamos viviendo.
Bueno, es parte del debate interno de Venezuela la aplicación del artículo 187, pero agradezco al magistrado Perkin Rocha por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Gracias a usted por la oportunidad. Son las 5:19 minutos, hora Lima, en Perú. La comunidad internacional ha rechazado la detención del diputado Edgar Zambrano. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado el hecho como un terrible abuso. Por su parte, el Grupo de Lima ha emitido un comunicado en el que ha condenado el arresto del también vicepresidente de la Asamblea Nacional. Esta fotografía fue compartida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales, horas después de conocida la noticia de la detención del diputado Edgar Zambrano. En ella aparece reunido con los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott. Estoy regresando a Washington con el senador Rick Scott y el senador Marco Rubio discutiendo los terribles abusos de Maduro. Estados Unidos está con el gran pueblo de Venezuela por el tiempo que sea necesario. Por su parte, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, pospuso su visita a Groenlandia para regresar cuanto antes a la ciudad de Washington. El portavoz del Departamento de Estado, responsable de la diplomacia de la Unión Americana, explicó que era necesario que el alto funcionario estuviera este jueves en la capital estadounidense. El Grupo de Lima, a través de un comunicado, rechazó la detención de Zambrano. El Grupo de Lima expresa su rechazo a la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria del diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Edgar Zambrano Ramírez. Los gobiernos de Panamá, Chile y Colombia exigieron la liberación del parlamentario. Gobierno de Colombia rechaza medidas de espurio Tribunal Supremo al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Desde Chile repudiamos detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano y exigimos su libertad inmediata. Rechazamos la ilegal e arbitraria detención de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Es necesario el respeto al orden constitucional en este hermano país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, así como la Unión Europea, calificaron la detención de Zambrano como una violación a la Constitución de Venezuela. Quiero, a esta hora y dado que hablamos de las reacciones internacionales que ha producido la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, saludar a Laura Chinchilles, presidenta de Costa Rica y miembro de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Presidenta, buena tarde. Gracias por acompañarnos una vez más. Buenas tardes, Idania. Siempre es un gusto estar con ustedes. Presidenta, violaciones a la Constitución en Venezuela vemos reiteradamente. Pareciera haber un plan en este momento para desmantelar curul a curul, como decía hace un rato, le comentaba yo al magistrado Perkin, invitado anterior, como no se va contra la Asamblea Nacional, como no se detiene a Guaidó, bueno, pareciera que se va a dejar sin diputados y que ese pareciera ser el fin. Bueno, Idania, este ha sido un golpe de Estado que se ha venido gestando paso a paso, de manera totalmente pensada y estructurada. Es algo que hemos venido viendo ejecutarse en cámara lenta ya a lo largo de varios años. Entonces ya nada extraña. Todo esto simple y sencillamente es una crónica de un golpe de Estado anunciado, lo que hemos venido viendo. Aquí no solamente se están violentando una vez más todos los conceptos de independencia de poderes, de respeto al Estado de Derecho, de hacer valer la democracia, sino que en este momento, y me parece que tenemos que hacer un llamado en ese sentido, me parece que es una clara provocación a los esfuerzos que la comunidad internacional ha venido haciendo, entre ellos volviendo a hacer un nuevo llamado al diálogo. De manera que aquí estamos viendo una clarísima provocación del régimen de Maduro ante los distintos esfuerzos bien, digamos, intencionados de procurar el diálogo y la negociación. Claro, la pregunta sería, ¿cuál tiene entonces que ser la respuesta de la comunidad internacional? Cuando las respuestas del régimen es una provocación más.
Así es, por supuesto que los escenarios hay varios, hay muchos cursos de acción, no tienen que ser a veces tan extremos hacia un lado o hacia otro, ni negociaciones de la forma en que se condujeron inicialmente sin ningún tipo de condiciones, ni necesariamente la intervención militar que algunos visualizan. En el medio tenemos un rango y un abanico, digamos, de intervenciones que se pueden ejecutar. A mí lo que más me preocupa es ver que en los últimos días, en las últimas semanas, hay muchos grupos internacionales que parecían finalmente iban a converger en un único curso de acción o por lo menos unas prioridades, pero no fue así. De manera que entonces hemos visto movimientos sumamente erráticos dentro, y lo digo con toda franqueza, dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos. Hemos visto declaraciones que nos generan un poco de desconcierto. Hemos visto al Grupo de Lima, después de hacer una apuesta en una dirección, salir ahora y decir que necesitan integrar a Cuba, algo que en principio puede ser razonable porque Cuba es responsable de lo que está pasando, pero nos dicen que van a integrar a Cuba y no nos dicen cómo. Y el Grupo Internacional de Contacto se reúne aquí en mi país, en Costa Rica, y en las mismas narices están secuestrando a Zambrano, el vicepresidente legislativo, están evidentemente incumpliendo el plazo que ese grupo puso de 90 días para organizar elecciones y no dicen nada especialmente relevante. Entonces tenemos una comunidad internacional en este momento totalmente, a mi criterio, muy desmovilizada, muy desorientada, mandando mensajes muy contradictorios y por supuesto el régimen se está aprovechando de esta situación. Lo primero en consecuencia es tratar de alinear esas voluntades internacionales para seguir cualquiera que sea el curso, pero tratar de orientar, digamos, un curso que sea consistente con la presión efectiva que hay que hacer sobre el régimen de Maduro. La pregunta, presidenta Chinchilla, es, después de tantos años, de tantos muertos, de tantos presos, de tanto acoso, de tanta violación flagrante a la Constitución y a los derechos humanos, ¿cómo puede estar la comunidad internacional desorientada? Es que a ratos esto parece increíble simplemente. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Idalia, a mí me parece, y lo digo con gran pesar, siento que todavía la ideología está jugando un papel en la forma en que se mira la crisis venezolana. Todavía hay algunos que dependiendo de resultados electorales en uno y otro lados en Europa, lo que pueda suceder en Estados Unidos, aquí en América Latina, le ponen entonces una especie de visor ideológico y se juzga desde la derecha o desde la izquierda. Pero es que esto no tiene que ver con izquierda o derecha, es que están violentando los principios más básicos de cualquier gobierno democrático, sea un gobierno orientado hacia la izquierda o hacia la derecha. Y digamos, visor ideológico hace perder muchísimo la perspectiva de lo que verdaderamente está ocurriendo en Venezuela. Y una última pregunta, presidenta. ¿Quién tendría que liderar ese alineamiento de la comunidad internacional? Yo creo que nuestro hemisferio tiene que tener la primera palabra, obviamente de manera coordinada, estrechamente coordinada con las fuerzas internas democráticas de Venezuela. Ellos son en última instancia los que tienen que marcar la pauta. Pero en segundo término está nuestro hemisferio, porque es nuestro hemisferio el que está sufriendo las consecuencias de la crisis venezolana. Venezuela es una amenaza a la seguridad, a la estabilidad de la región. Los flujos migratorios simple y sencillamente ya no se pueden manejar. Entonces, dentro de la comunidad internacional, el hemisferio, a través de la OEA, a través del gobierno también de los Estados Unidos, por supuesto, y del Grupo de Lima, deben ser de alguna manera los polos más importantes de la conducción de esta crisis desde el exterior. Quiero agradecer a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, por estar con nosotros. A ratos puede ser un panorama desalentador cuando vemos que la desorientación pareciera marcar el horizonte. Tengo que confesarle pero es la realidad. Es una dura realidad. Presidenta, como siempre, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Hasta luego, Iván. Muy buena tarde.
Vamos a hacer una pausa en el programa, vamos a cumplir con los compromisos comerciales. Al regreso voy a continuar el día de hoy con el tema de Venezuela. Y voy a conversar con Thaís Peñalver, abogada, escritora, articulista, analista político, porque quiero ir a un análisis dentro. Así como lo vemos desde afuera, quiero ver cómo se ve desde adentro. ¿Y qué ha dejado este 30 de abril? Un golpe parlamentario. Así ha definido el presidente interino de Venezuela, como lo hemos dicho a lo largo del programa, Juan Guaidó, las acciones recientes del régimen a través de su brazo ejecutor en materia judicial, el Tribunal Supremo. La acusación de traición a la patria y otros tantos delitos a diputados que participaron en la Operación Libertad no son el único ataque a los parlamentarios. Según cifras de la misma Asamblea Nacional, 67 diputados han sido blanco de ataques. Carlos Figueroa está con nosotros y nos hace un recuento de algunos de estos casos. Carlos, buena tarde. Hola, buenas tardes. Sidania, 67 es el número, 60 es el porcentaje de diputados de la Asamblea Nacional que de alguna u otra forma han sido víctimas de estos ataques, del hostigamiento por parte del régimen. El caso reciente, el mencionado, el de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que el Tribunal Supremo de Justicia lo haya responsable de delitos de traición a la patria, conspiración, instigación, insurrección, rebelión, concierto para delinquir y usurpación de funciones, entre otros. Todo esto hace que la sala plena del TSJ madurista remita una sentencia a la Asamblea Constituyente para que determine acciones y también al fiscal general nombrado por la misma constituyente cuestionada para que finalmente fuera detenido en la noche de ayer. Pero no es el único. El martes otros 6 diputados en otra sentencia express del TSJ, también por el mismo caso, Henry Ramos Alup, Richard Blanco, Mariela Magallanes, Luis Florido, Simón Calzadilla y Américo de Gracia fueron los que se sumaron a esa lista el día martes, 24 horas después, en una sentencia que se emite en solo 10 minutos después de que el Tribunal Supremo anuncia que hay una resolución de sala plena, manda 3 nombres más a través de un comunicado: Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejías, del Partido Voluntad Popular que lidera Leopoldo López. Pero vamos a revisar algunos otros casos. Diputados que también fueron perseguidos judicialmente, amenazados por hordas chavistas, han debido salir del país y continuar la lucha por el restablecimiento de la democracia en el extranjero. Figuran nombres como Julio Borges, también presidió el Parlamento, Gaby Arellano, José Manuel Olivares, Ismael García, y el caso de un diputado, Germán Ferrer, quien abandonó las filas de la llamada Revolución, le dio la espalda a Nicolás Maduro, luego de haber sido electo por el partido de gobierno en su momento y luego haber abandonado las filas del PSUV para sumarse a la lucha por el restablecimiento de la democracia. Y vale recordar también el caso de Freddy Guevara, de Voluntad Popular, también fue vicepresidente de la Asamblea, cara visible del Parlamento, dirigente nacional de Voluntad Popular que dirige Leopoldo López. Hoy está refugiado en la Embajada de Chile en Caracas. Llegó allí el 4 de noviembre de 2017. Había sido asediado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN por una supuesta rebelión y también otros tantos cargos luego de las protestas que se vivieron en Venezuela en ese año. Otro nombre coincide con una premisa, está asociado a Voluntad Popular, el partido que lidera Leopoldo López, es el de Gilbert Caro. Es diputado, estuvo preso durante 17 meses, entre enero del 2017, junio del 2018 y en la madrugada del 26 de abril pasado, nuevamente fue capturado. Lo dicen en Venezuela, entre gallos y medianoche, es un caso que también es calificado de secuestro por parte de la dirigencia política antimadurista. En este momento no se conoce ni de alguna causa, ni de cómo marcha el proceso o el debido proceso que debe darse en este caso. Y para cerrar este recuento de muchos otros que engrosan esta lista, el de Juan Requesens, también diputado. No se respetó su inmunidad, su fuero parlamentario. Fue arrestado el 7 de agosto de 2018. El madurismo lo acusaba de liderar ese supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, aquella escena que se registró el 4 de agosto en una parada militar en Caracas. Este martes cumplió 9 meses tras las rejas. Y un dato, no se ha completado todavía la audiencia de presentación. Se ha postergado en 3 ocasiones. Es decir, no hay una presentación de un caso, no hay
un alegato por parte de quienes lo acusan. Y me despido con otro dato, porque no solo son diputados de la Asamblea Nacional, hay alcaldes en el exilio, hay dirigentes políticos, entre ellos Carlos Vecchio, que está en Estados Unidos, Gustavo Marcano, que era alcalde en el estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela, y también David Smolansky, alcalde en la Gran Caracas. Y Dania, buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias por la información y por la actualización, sobre todo, de los ataques a la Asamblea Nacional y a sus diputados. Quiero saludar en esta parte del programa a Thaís Peñalver, escritora, columnista venezolana, abogado, conductora del programa radial. Buen provecho. Thaís, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania. Gracias por la invitación. Thaís, ¿qué nos deja este 30 de abril? Quiero ir contigo a un análisis político. Hemos conversado desde magistrados, hoy la expresidenta Laura Chinchilla. Hemos tratado de ver varias aristas, pero vamos a un análisis político. ¿Qué nos dejó el 30 de abril en Venezuela? Una gran enseñanza para el liderazgo de Venezuela, el liderazgo democrático, que hay que comenzar a mantener un glosario de nosotros aquí en Venezuela y del mundo. Si no los enseñamos, pues nosotros no estaremos creyendo lo que estamos. Ya no somos oposición, Idania. Entonces, el liderazgo democrático recibió una gran lección el 30 de abril y el mundo también, escuchando a la presidenta Chinchilla, que decía que el mundo estaba confundido sobre el caso de Venezuela. Pues bien, el gran aprendizaje es que Venezuela no tiene fuerzas armadas propiamente dichas. No tiene una fuerza armada nacional conformada por militares que estén al servicio de la República, de la democracia y que estén del lado de la Constitución que les ordena es preservar la seguridad y defensa de Venezuela. Tenemos a un régimen y el régimen está conformado por militares. Con esto te quiero decir que Nicolás Maduro es incidental en toda esta ecuación. Por eso es por lo que el mundo no entiende, porque las presiones, las sanciones, las amenazas, el juego de micrófonos de Estados Unidos, las reuniones del Grupo de Lima, las ofertas de salvoconductos para los militares corruptos y violadores de los derechos humanos no llegan a ninguna parte de esta Fuerza Armada Nacional en singular que tiene secuestrado a Venezuela desde hace 20 años. Eso es importante que el mundo comience a entenderlo porque hemos perdido mucho tiempo, Idania, mucho tiempo esperando un quiebre en una Fuerza Armada Nacional que no existe. Una Fuerza Armada Nacional que está conformada por más de 2.000 generales que ocupan el 60% de los cargos de la administración pública, los cargos de las empresas básicas del Estado. Es una Fuerza Armada Nacional que tiene más de 160 años, que no ha ido a una guerra. Son hombres y mujeres vestidos con el uniforme del Ejército de Venezuela, pero son realmente políticos armados, porque lo que han querido siempre a lo largo de nuestra historia es el poder y lo tienen ahora. A mí me cuesta pensar que ellos puedan ceder a alguna oferta en este momento. Thaís, si son políticos armados que están en el poder, si no ceden, la pregunta es, ¿qué pasa con la democracia en Venezuela? Es decir, si para rescatarla se necesita una fuerza armada y esa fuerza armada no existe, ¿de qué hablamos? Estamos hablando que creemos que existe una fuerza armada a la que les mandamos unas sanciones pensando que es un cuerpo uniformado con principios y valores formados en las ciencias y en las artes militares, y eso no existe. Son militares que tienen muchísimo dinero, Idania, que tienen el dinero de la República, que tienen el dinero de Venezuela y que no lo quieren soltar. Mientras más sanciones, más se atrincheran, utilizando términos eminentemente militaristas. ¿Qué no tenemos ya en Venezuela? Una república. ¿Qué debemos rescatar? A la República de Venezuela. Y yo creo que esto tenemos que comenzar a entenderlo, tanto la comunidad internacional, que les ofrece cosas, prebendas y salvoconductos, y el liderazgo político aquí en Venezuela. ¿A qué realmente nos estamos enfrentando? Muchas veces me has entrevistado y siempre he insistido en que es imperativo conocer al enemigo. El mundo ha perdido mucho tiempo tratando de conocer al enemigo, que tiene hoy secuestrados a más de 30 millones de venezolanos, porque es realmente lo que ocurre.
un secuestro de unos personajes que permanentemente estuvieron conspirando a lo largo de los 40 años de la era democrática para tomar el poder. Asumido el poder en la persona de Hugo Chávez, pues no lo van a soltar. Lo primero que tenemos que entender es saber eso para luego comenzar un proceso de negociaciones, que es el único mecanismo con el que podemos liberar a Venezuela en este momento. Claro, Thaís, pero es decir, con esa Fuerza Armada corrupta o formada por políticos armados, también se estaba negociando. Es decir, si algo falló de lo poco que sabemos el 30 de abril en la Operación Libertad, era precisamente esos militares que sí habían estado negociando con Estados Unidos, con factores del gobierno interino, pero estaban negociando. Eso es la única verdad absoluta que tenemos en este momento. La única brecha por la que nos podemos meter. Hay una debilidad allí. Sí son susceptibles de negociación. Tan es así que le han levantado las sanciones al jefe de la policía política. Hace poco, en el recuento que hacía en el reportaje sobre los diputados que están presos, pues ese jefe de la policía política fue quien humilló al diputado Requesens, que aparece en una fotografía mandada a tomar por él en interiores, en una actitud vergonzosa y humillante. Pues ese hombre así las sanciones porque liberó a esa Fuerza Armada Nacional, levantándole las sanciones por corrupto y por violador de los derechos humanos. Pues bueno, mira, Idania, ojalá llegue ese mensaje allí. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque también hay otros que están en Estados Unidos en condición de detenidos, pero que están hablando. Repito, y que sean muy fuertes. Las amenazas, que sean muy fuertes y que sean creíbles esas amenazas por parte de los Estados Unidos, porque yo quiero aprovechar que tú estás en Colombia y tu audiencia es colombiana. Quiero comparar este momento de crisis profunda, este quiebre que estamos viviendo los venezolanos tan fuerte, que no tiene marcha atrás, con los últimos días de Pablo Escobar. Pablo Escobar en los últimos días estaba acorralado, estaba enloquecido, pensaba que podía volver a tener ese imperio de un momento a otro, y en realidad fue directo a la captura, directo a la muerte. Yo puedo comparar responsablemente con el riesgo que eso significa estar aquí en Venezuela en este momento, que así está pensando toda esa Fuerza Armada Nacional que tiene secuestrada a Venezuela en este momento. Eso implica que el 30 de abril también dejó una pérdida significativa para ellos. Es decir, no se rescató la democracia para el gobierno interino, pero hay una pérdida visible para quienes conforman el régimen, en la mal llamada Fuerza Armada o en los civiles que conforman el régimen. Bueno, comparando con el número de hombres que debieron haberse pronunciado ese día, sin importar que el proceso de rescate de la República de Venezuela fuese para el 30, para el 1 o para el 2 en la madrugada, sin importar la fecha, lo importante para nosotros es el número de hombres que se quedaron callados, Idania. El número de hombres que no fueron a ponerse al frente de ese rescate, porque ese es el nombre que hay que darle a la Operación Libertad que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. El número de hombres que se quedaron en sus cuarteles, el número de hombres que se quedaron en sus casas, el número de hombres que hoy están callados la boca, y que valga el mensaje por este medio de comunicación, por NTN 24, y hay que decirles que están cada día que pasa, cada hora que pasa, están cometiendo un delito porque no están cumpliendo con el mandato constitucional que les ordena preservar a la República y preservar la seguridad y defensa de Venezuela. Yo no sé si allí hubo un quiebre, yo no lo creo, Idania, honestamente. Sí. Creo que la mayoría son hombres y mujeres que, si bien dicen por allí, tienen miedo, pues ese miedo es traición a la patria. Ese miedo se suma en cifras, y cada cifra son
niños venezolanos que mueren a causa de falta de medicamentos, hombres y mujeres que están enfermos con enfermedades crónicas, y la responsabilidad está recayendo en este momento sobre los hombros de cada uno de esos oficiales que conforman la Fuerza Armada Nacional, de los que no acudieron al llamado del 30 de abril. Ahora, Thaís, la realidad es esta, la realidad es la que estamos viendo. Hay un régimen que para muchos está herido y está reaccionando con acoso, usando al Tribunal Supremo de Justicia, va contra los diputados y ¿cuál tendría que ser la acción o la reacción del gobierno interino de Juan Guaidó? Convocar a esta próxima concentración, es decir, ¿no hace falta una jugada, algo que demuestre fuerza de alguna manera? Definitivamente. Solo quiero recordarle a tu audiencia que el primer golpe de Estado se lo da esa maquinaria de extorsión y de persecución jurídica que es el Tribunal Supremo de Justicia y la justicia chavista en el año 2017, cuando le dan el primer golpe de Estado a la Asamblea Nacional. Allí comienza el golpe de Estado contra el Poder Legislativo legítimamente elegido aquí en Venezuela. Es lógico que si la Asamblea Nacional en este momento es la base fundamental, el respaldo jurídico y legítimo del gobierno interino de Juan Guaidó, porque él asume esa presidencia al ser presidente de la Asamblea Nacional, pues hay que destruir o terminar de destruir a la Asamblea Nacional. ¿Y hacia quiénes van? Van hacia su piso político, van hacia los partidos que lo están respaldando, van hacia sus brazos ejecutores como el primer presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, van hacia su mano derecha, que es el diputado que anoche también fue señalado por el Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto que, y bueno, yo me imagino que al diseñar estos planes como el del 30 de abril o los días subsiguientes, tenían que tener un plan B. Es lógico que van a podar y van a destruir a la Asamblea Nacional por ese motivo que te doy y también porque la comunidad internacional solamente reconoce como poder legítimo a esta Asamblea Nacional elegida por todos los venezolanos en diciembre del año 2015. Si yo sumo lo que decía la expresidenta Chinchilla y lo que estás diciendo, Thaís, ¿habría que redefinir la estrategia en todo sentido en este momento? Completamente, porque me faltó responderte a esa decisión contundente que en este momento, espero yo, esté redireccionando el presidente Juan Guaidó. Creo que ya han pasado 100 días, creo que hay que revisar la estrategia, creo que deberían hacer deberían tomar decisiones ejecutivas contundentes en este momento como respuesta a esta persecución política e ideológica. Aquí estamos viviendo una guerra interna, Idania, está declarada ya hacia los civiles desarmados, hacia las protestas pacíficas, hacia los diputados. Aquí el mundo tiene que ver que el país ha sido destruido y desmantelado. Hoy necesitábamos a los poderes públicos como el Poder Judicial del lado de los venezolanos para que enjuiciara a Nicolás Maduro y a todos sus cómplices. Hoy necesitábamos a las instituciones del Estado como la Fiscalía, como los militares, y eso fue desmantelado justamente para llegar a este momento. Todo ha sido intencional y los venezolanos estamos en absoluto desamparo. Que el presidente Juan Guaidó convoque a una protesta para el sábado, para nosotros los venezolanos una vez más decirle al mundo que estamos indignados y que estamos indefensos, pues mira, esa es la única herramienta que nos queda, porque es un derecho legítimo, la protesta, la concentración y la marcha pacífica. El mundo tiene que saber que nosotros estamos aquí en pie de lucha. Pero también, como bien has dicho, y como bien lo decía la presidenta Chinchilla, que me quedé sorprendida de su claridad hacia cómo nos está viendo, por ejemplo, Europa. Europa está pidiendo también decisiones contundentes, un rumbo político en Venezuela claro, porque después de 100 días solamente han visto que el régimen no le tiene miedo a nada ni a nadie, Idania. Y eso es una verdad absoluta que tenemos que revisar todos los demócratas del continente y del mundo si queremos ayudar a Venezuela. Gracias, Thaís Peñalver, escritora, columnista, abogada venezolana, analista política. Gracias por estos minutos en la tarde de NTN 24.
Gracias a ti, Dania. Final de la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram. Les dejo nuestra dirección en esta plataforma en pantalla. En nuestro canal de YouTube, todas nuestras entrevistas y la señal en vivo de NTN 24. Gracias por estar allí. Les espero mañana a la misma hora para analizar, debatir, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.